Le vamos a preguntar qué piensa de estos primeros 6 meses al ex senador Eduardo Menem, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? Pablo Vicente lo saluda junto a Eleonora Richmüller. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenido. Gracias por llamar. Bueno, estos primeros 6 meses han sido un poco complicados debido a que el presidente Milei no tiene un respaldo legislativo apreciable. Y se Entonces notó. queda un poco en manos de la oposición, dentro de la cual hay algunos que no solo no le van a aprobar nada, sino que quieren voltearlo, quieren que termine de ser presidente. Bueno, y eso genera rispideces, genera... Ahora, el primer caso en la historia que no le quieren sancionar al presidente ninguna ley. Claro. Y la única que sanciona a la oposición es una ley de jubilaciones, sabiendo que no hay fondos para respaldar el aumento que pronostica, ¿no? O sea que la única ley que tiene sancionada es en contra de él, y no le sanciona la ley a favor. ¿Qué está solicitando? Que él ha apostado todo ese cambio, ¿no? Ahora, Eduardo, Por mucha gente. cuando dice lo quieren voltear, es grave porque atenta contra la democracia argentina. Sí, claro. ¿Se refiere puntualmente a quiénes? ¿A Unión por la Patria? A Unión por la Patria hay declaraciones, usted ve declaraciones desde aquel que estaba comiendo pochoclo en la playa, diciendo que como la Semana Santa no saben si va a caer en marzo o en abril, ¿no? Y después otras expresiones, ¿no? Muy irritantes y antidemocráticas por donde le busque, ¿no? A eso le sumamos también el papel de los gremios. Exactamente. Dirigentes gremiales que comulgan con Unión por la Patria, ¿no? Y que en los años que tuvieron, digamos, de un mal gobierno, porque fue el peor gobierno de la historia, es el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, no le hicieron ni un paro. A Milei ya le van haciendo varios y le van a seguir haciendo, no tengan la menor duda, porque hay como un encarnizamiento en contra de quien ha accedido al poder, no por un golpe, sino por la votación de la mayoría del pueblo. ¿Y qué piensa del papel que está tomando la UCR? Que hace varios ciclos, varios años, estaba tornándose una especie de árbitro, referee de cada una de las situaciones en las votaciones. Pero ahora directamente se está transformando también en oposición al gobierno de la Libertad Avanza. ¿Piensa que es por todo lo que venía diciendo Javier Milei sobre el partido de la Unión Cívica Radical concretamente? Vea, más que lo que se dice, es lo que se ve que hacen. Y a mí me llamó mucho la atención que el radicalismo se pliegue a Unión por la Patria, ex Frente de Todos, ex Frente para la Victoria, ex no sé cuánto, ¿no? Y el radicalismo se pliega pese a las pese a las fuertes críticas que hizo durante todo el periodo del kirchnerismo, ¿no? Claro. Ahora, Ni un paro, pese a las barbaridades que hicieron, ¿no? Esa es la postura que llama la atención sobre todo de Martín Lustó, en base a lo que en su momento había formado parte del kirchnerismo, luego se fue de una manera que dijo nunca más volver, ese enfrentamiento, la 125, aliarse luego a Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, aliarse a Horacio Rodríguez Larreta, llevar ciertas negociaciones adelante, y ahora nos encontramos de ponerse completamente en la vereda de enfrente, y estos son los resultados. Es por eso que no solamente hablamos de Unión por la Patria, sino que también que la Unión Cívica Radical empieza a tener ese protagonismo, pero como oposición. Sí, a mí me llama mucho la atención la postura del radicalismo. Yo he tenido muy buenas relaciones con Raúl Alfonsín, ¿no? El presidente Alfonsín, y le cuento que nunca hubiera esperado de Alfonsín algo que están haciendo la actual dirigencia. Sobre todo Lustó, yo creo que a él le debe haber quedado una remembranza de lo que fue cuando el tema de la 125. Él quiere
él quiere, a él le ha quedado algún gusto a que quiere volver al lugar que ocupaba, Ser protagonista. siendo ministro de Cristina Kirchner, y cuando, ustedes recuerdan, cuando en un palco Moreno le hacía la señal de degollarlo. El gestito, ¿Se claro. acuerda? Sí, claro. Bueno, por eso él está en esa, ¿no? Ahora, se querrá desquitar de lo que pasó con la 125, el cual él fue el principal responsable, ¿no? Ahora, Eduardo, al margen de estos casos puntuales, en relación a cómo está actuando la oposición, hay algunos puntos que tiene esta normativa que están generando polémicas. ¿Qué opinión le merece el régimen de incentivos para las grandes inversiones? Algunos legisladores entienden que así como está puede atentar contra pymes o industria nacional. ¿Lo aprobaría así como está o entiende que en el Senado están tratando Yo de no hacer...? sé, Sí. yo no conozco los detalles, no conozco los detalles. Bueno, básicamente los beneficios impositivos que le dan. ¿Qué puede afectar a uno o a otro? Lo que sí le quiero decir Sí, a ver. es que todo lo que tenga que ver con inversiones en nuestro país es positivo, porque de otra forma no vamos a salir de la situación de crisis calamitosa que dejó el kirchnerismo, ¿no? La inversión es la única que genera empleo, Sí. es la única que genera empleo. Ahora, ¿cómo lo manejan en sus detalles? No sé, pero yo digo, sin inversión no hay crecimiento. Ahora, ¿cree que de la oposición, más allá de la denuncia que acaba de hacer con respecto al rol que está cumpliendo Martín Lustó o al rol también que tiene Unión por la Patria, ¿cree que sí hay una oposición dialoguista y responsable, por ejemplo, del PRO o de parte de la Unión Cívica Radical, la que responden diputados, por ejemplo, a Rodrigo de Loredo, que sí tienen una posición un poco más responsable de, bueno, está bueno esto, vamos a construir algo que esté mejor? ¿Hay una oposición de ese tipo en Argentina o no? Las correcciones que se pueden hacer en una ley son siempre que sean correctas, por supuesto que hay que apoyarlas, ¿no? Yo creo que las cosas que tienen que facilitar son las inversiones. Ahora, sometiéndolas a ciertos recaudos, ¿no? Para que no vayan en perjuicio ni de las pymes ni de ninguna otra posición política del país. Bueno, por eso hay una oposición, digamos, que cumple el rol, ¿no? Porque en definitiva también la oposición tiene que ser responsable. No el boicot por el boicot mismo, pero sí una oposición que venga a proponer algo, ¿no? Y modificar para mejorar lo que está hecho. Por supuesto, por supuesto. Hay que ver cómo digo, como se suele decir, los detalles. Bien. ¿No? Los detalles de esa norma. Yo la conozco nada más que por lo que figura, digamos, en el proyecto de ley. Sí. Que haya pasado por diputados, como pasó por diputados, ¿cree que también tiene que ver con el rol negociador que tuvo allí su hijo, Martín Menem, y con el rol que tiene allí en la Cámara? Me comprende las generales de la ley. Pero yo creo que él está haciendo una magnífica tarea al frente de la Cámara, porque trata de obtener el consenso, es ecuánime, totalmente ecuánime, y me hace acordar a alguien que estuvo 10 años presidiendo el Senado de la Nación y 22 años en esa institución, y que todo se resolvía por el diálogo, ¿no? Así que yo creo que él está haciendo una buena gestión. No obstante, los ataques que recibe, vea, desde antes de asumir, ya le hicieron operaciones de prensa, sí, diciendo que no podía asumir porque le faltaba experiencia, qué sé yo. Bueno, dirige la sesión más picante que podía haberse presentado. La manejó bien, más allá del resultado que tuvo después por otro tipo de cosas, pero no depende de su resolución. Bien. ¿A quién se refería con respecto a los 10 años, ahora Eduardo? con otra. Esta mañana leí en una nota de Ignacio Zuleta, ¿no?, que había oposición a Martín porque había convidado empanadas frías, ¿no? A ver. Le había convidado a la gente que estaban en un blister de plástico con un
con un remero de lechuga. No ¿Y ese sería el ¿Te problema? parece? Claro. Es una cuestión de Estado que la empanada Sí. haya llegado fría. Oh, y después, la otra que le dicen es que él no quiso hacer por sí solo el aumento Sí. del salario, sino que lo puso para que lo decidan los diputados. Bueno, Bueno, ahí ya es un tema muy donde mal. los diputados, como sucedió en el Senado, estaban todos de acuerdo. Y de hecho, en diputados se estaban quejando del fuerte incremento que tuvieron en el Senado, que deberían estar un poquito más acordes. Y bueno, pero lo que lo tienen que resolver son los diputados, no el presidente de la Cámara. Imagínense, lo tiran a una hoguera. Bien. Y si le dejan a él la responsabilidad de aumentar los salarios. La famosa dieta. Algunos lo van a criticar porque aumentó poco, Sí. y otros lo criticarían porque aumentó mucho. Eduardo, nos quedó Que pendiente hagan que... que los propios diputados decidan cuánto quieren ganar Claro, y cuánto corresponde que ganen. se abre una puerta peligrosa ahí, sí, si no cada uno diría, quiero ganar millones y millones. Eduardo, nos quedó pendiente que nos respondiera a quién se refería cuando hacía esa comparación con su hijo, de alguien que estuvo como presidente también en la Cámara tantos años. Yo creo que no hay otro senador que haya estado tanto tiempo al frente de la Cámara. Ustedes saben que me refiero a mí. Ok, pero para que lo dijera, Porque él, de tal palo... además él siguió mi forma de conducir, tanto en el Senado, porque iba muchas veces a verme, como en la Convención Constituyente, en la cual me acompañó durante gran parte de la convención. Ajá. ¿No? Así que él tiene esa expertise, Esa preparación. que no lo tienen muchos de los que quieren asumir la presidencia antes de tiempo. Que viene de familia política está clarísimo. Eso está más que claro que lo lleva en el ADN, Eduardo. Claro, claro. Él sigue nuestra forma de ser en política. Sí. ¿no? Y Eduardo, ¿le sorprende? Porque consideramos la Sí. política Sí. como una forma de solucionar los conflictos, no como una forma de crear los conflictos como hicieron los Kirchner. Lo crean al conflicto. ¿Le sorprende el protagonismo que la familia Menem está teniendo nuevamente? Porque, bueno, en la década del 90 claramente se supieron lucir en el mundo de la política, ni hablar del carisma de quien supo ser presidente de la nación, pero que vuelvan a estar en primera plana los Menem de la política argentina, ¿le sorprende un poco? No, porque a medida que pasa el tiempo, todo el mundo se acuerda de la década del 90 tan vilipendiada, tan injustamente criticada, en la cual hubo una suba del Producto Bruto, la más importante de la historia, hubo una suba del Producto Bruto Interno por cápita, se radicaron grandes empresas como Toyota, como General Motors, ¿no? Como las relaciones con los países extranjeros. Estábamos en buenas relaciones con todos. Podíamos entrar a todos los países sin visa diplomático. Sí, sí, sí. ¿Y por qué hubo inversiones? ¿Por qué ocurría todo esto? Porque había confianza en el gobierno. Había confianza y había seguridad jurídica. Por eso es que la gente, los inversores de afuera, vinieron y transformaron en la reforma del Estado. Por ejemplo, dicen que se habían vendido las joyas del abuelo, entre ellas Entel. Entel tardaba 10 años en dar un teléfono. Sí. Usted no debe tener esa edad todavía. Sí, sí, lo recordamos. No, sí, claro. Sí. El maquillaje nos ayuda. Todavía recuerdo cuando venían a instalar a casa y llegaba el teléfono, era toda una noticia. Bueno, los departamentos, cuando Carlos Menem asumió el poder, no teníamos teléfono, tardaban 10 años. De hecho, valían más si tenían teléfono de línea o no. Aumentaron 4 millones de líneas, ¿no? Fueron más de 7 millones, y empezó a funcionar la telefonía digital, que es la que se usa hoy. Sí. Ahora, ¿no cree también, Eduardo, que las privatizaciones también deberían ser evaluadas en cuanto a qué condiciones se ponen, ¿no?, para privatizar, y que después también el Estado tiene que ser el contralor, porque hay empresas que funcionaron mal en el Estado y mal privatizadas también, ¿no?
No, escúchenme. Sí. El tema crucial de Sí. las privatizaciones, que está en la ley, es que tenían que ser controladas. Claro. Todas tuvieron control, todas. No se hizo ninguna privatización que no tuviera después control del Estado. Eso es reconocido. Lo que pasa es que los políticos y algún sector de la prensa son envidiosos, siempre les gusta tirar cizaña, no lo reconocen. Dígame si han reconocido alguna obra de Carlos Menem, ¿no? Que inclusive ahora están con el tema de la construcción de cárceles. ¿Saben que las últimas cárceles construidas fueron las de Carlos Menem en el 98? Tanto el complejo de Seiza como el complejo de Marcos Paz, ¿no? Bueno, y de entonces ahora están abarrotadas. Claro, de ahí en adelante ya en las comisarías de donde se entramos en crisis constante, es así. Eduardo, ya para cerrar, máximo 3, si quiere, palabras para resumir estos primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei y nos despedimos. Bueno, que es un político, un presidente que en poco tiempo ha llegado a ese sitial sin tener un partido totalmente organizado, ¿no? Y valiéndose de su carisma, ¿no? Que a algunos les gusta, a otros no, pero indudablemente él lo tiene. Ha conseguido sus resultados y además cuando a él lo votaron ya conociéndolo como era, porque en su campaña tenía esa forma de hablar, ¿no? Sí, tal cual. Y que la mantiene, eso no cambió. Los franceses decían, uno de la Academia Francesa, Buffon, que el hombre es su estilo, o que el estilo es el hombre. O sea que la gente ya sabía cómo era, o sea que no han votado una Carmelita descalza, han votado un hombre que tiene carácter fuerte, que dice las cosas como él cree que tienen que ser. Y por eso se mantiene su imagen positiva, como recién estábamos contando en este informe. Eduardo, un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros. Un gusto charlar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. A su disposición. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.